Muchísimas gracias, doctor Rospigliosi. La verdad es que es para mí un gusto saludarlo, verlos a ustedes en esta reunión. Em, la verdad, yo la paso muy bien en Perú. Tengo grandes amigos en ustedes. De hecho, estuve hace relativamente poco este año en el Congreso del CLADE acompañando a mi esposa, que es estrabóloga. Y por supuesto que la pasamos muy bien porque pues, ustedes son muy grandes anfitriones. Ah, qué Bueno, gusto. perdón. Lo que les quiero compartir el día de hoy es básicamente el resultado de unos cuantos años de trabajo en el tema. Y lo que me preocupaba un poco con esto, porque empezó todo, es porque estaba viendo que cuando estábamos estudiando el tonómetro de Pascal en la Ciudad de México nos salían resultados completamente diferentes en nuestros pacientes comparados con lo que se había publicado en otros sitios. Y lo más interesante es que esta, una primera publicación que hicimos cuando todavía estaba en el Hospital de la Ceguera, dijimos que probablemente la explicación era de que había tanta diferencia entre el Pascal y el Goldman, era que era un problema racial, es decir, que por la raza íbamos a tener esas diferencias tan grandes entre los dos tonómetros. Y bueno, les voy a mostrar los resultados de tres de los estudios. Dos están ya publicados, el otro está aceptado para publicación. Va a salir este año, va a estar disponible, pero yo les voy a poder compartir los datos sin ningún problema de lo que les interese y a los que les interese. ¿Y por qué me parece que esto puede ser importante? Resulta que sabemos desde hace mucho tiempo que cuando uno compara el Pascal con el tonómetro de Goldman, siempre los valores salen diferentes la mayor parte de las veces. Y sabemos también que el tonómetro de Goldman, aunque es el gold estándar clínico desde hace 70 años prácticamente, tiene sus problemas, si la córnea está gruesa, si la córnea está delgada, si la córnea está curva, si la histéresis está alterada o el módulus de Young, que es una descripción de la biomecánica corneal, pueden hacer que el tonómetro de Goldman se equivoque. De hecho, el doctor Goldman sabía que eso podía ser un problema y por eso él calculó que el promedio de grosor corneal medido en una lámpara de hendidura era aproximadamente de 520 micras. A diferencia del Pascal, el tonómetro de Pascal es un tonómetro que se llama de contorno dinámico porque tiene una punta cóncava que se adapta a la forma de la córnea. Entonces, cuando se acopla con la córnea, toma el contorno de la córnea de manera tal que hagan de cuenta que la córnea no estuviera ahí. Y en estos estudios que se han hecho con manometría, es decir, metiendo una cánula en el ojo, comparado con Pascal, el error del Pascal comparado con la manometría intracameral antes de cirugía de catarata, cuando la presión está en 15 milímetros de mercurio, el error es de 0.02 milímetros de mercurio en promedio. Si la presión está en 20, el error es de 0.2. Y cuando la presión empieza a estar alta, se puede equivocar en 0.84 milímetros de mercurio. En este trazado que ustedes ven aquí, ven cómo se sincroniza el sensor de presión que está dentro del ojo, en la cámara anterior, con el manómetro, y luego se sincroniza con el Pascal cuando hace contacto con la córnea. Fíjense cómo el registro es simultáneo con el ritmo cardíaco. Si ustedes se acuerdan, cada vez que uno hace el Goldman, en algunos pacientes, sobre todo cuando la presión está muy alta, se observa cómo las mirillas del tonómetro de Goldman se separan las unas de las otras y eso tiene que ver el pulso cardíaco. Y esto es importante porque significa que nosotros tenemos una presión intraocular diastólica y una presión intraocular sistólica. Tal vez no estamos acostumbrados a verlo, pero bueno. Entonces, basados en esto dijimos, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Será que de pronto no es la raza? ¿Por qué? Porque cuando una vez fui a Barranquilla a trabajar, yo le decía a mi papá que él trabaja allá, fíjate, cómprate un Pascal porque resulta que estamos encontrando que en algunos pacientes, de pronto, en vez de 12, que uno cree que está bien la presión después de las gotas y todo lo demás, en un paciente que en glaucoma, con el Pascal nos sale la presión arriba de 20. Y eso explica posiblemente por qué muchos pacientes siguen empeorando de su nervio óptico, porque la presión real es otra. Y lo que él hizo fue comparar también los dos tonómetros y su diferencia fue de 3.2 milímetros. Es decir, el Pascal marcaba en promedio 3 milímetros más en los pacientes en Barranquilla y nosotros, en la publicación que les dije inicialmente, que es esta de abajo, habíamos encontrado una diferencia de casi 5 milímetros de mercurio. Entonces dijimos, bueno, algo está pasando aquí y lo que
publicamos fue que era la raza, pero realmente yo, después de mucho tiempo, empecé a pensar de haber ido a Barranquilla con el tonómetro. Hasta le dije a mi papá, tu tonómetro de Pascal debe estar dañado, porque no puede ser que sea tan raro que veas presiones altas. Pero en fin, lo que hicimos fue esta primera publicación donde en un congreso de glaucoma hecho en la ciudad de Acapulco, invitamos a los participantes, que eran en su mayoría oftalmólogos, residentes y representantes de laboratorios, a que se dejaran tomar la presión intraocular con Perkins, con el Pascal y medirles el grosor corneal. Entonces, tomamos la presión primero en el Congreso y un mes después empezamos a ver a todo el mundo en Ciudad de México, que está a 2.234 metros sobre el nivel del mar. Y veíamos qué tal estaba la repetibilidad de ambos tonómetros. Eran la mitad hombres, la mitad mujeres. El promedio, algo interesante, el promedio de grosor corneal no cambió. Es decir, cambió una micra. No sé si ustedes están familiarizados, pero muchas veces se encuentran diferencias de grosor. Tienden a ser córneas más delgadas en las ciudades más altas. Pero en estos pacientes que se les medía el grosor corneal dos veces, la córnea realmente no cambió de grosor. Es decir, que cualquier diferencia que íbamos a encontrar entre los tonómetros no se iba a explicar por un cambio en el grosor corneal inducido por el cambio en presión atmosférica. Como se pueden dar cuenta, la diferencia no fue significativa tampoco desde el punto de vista estadístico. Y lo que encontramos fue que la presión promedio con el Pascal a nivel del mar era de 16 milímetros de mercurio y a nivel de Ciudad de México también era de 16 milímetros de mercurio. En las mismas personas, el Pascal marcaba la misma presión, pero con el Perkins, que es un termómetro de aplanación igualito al Goldman, pero portátil, la presión promedio era más alta en Acapulco que en Ciudad de México, poco menos de 2 milímetros en promedio. Entonces, eso significaba que algo estaba pasando con el tonómetro de aplanación. Entonces, había una pregunta, ¿están midiendo la misma cosa los dos tonómetros? Porque de pronto uno está midiendo una cosa y otro otra, y resulta que sí, el coeficiente de correlación de Pearson nos marca de manera significativa que la correlación entre los dos tonómetros, tanto entre Perkins y Pascal, tanto a nivel de México, Ciudad de México, como en Acapulco, iban de manera significativa hacia arriba. Es decir, los dos aparatos están midiendo la misma cosa. Y después de saber eso, vimos qué tan significativas son esas diferencias. Fíjense, al comparar el tonómetro de aplanación contra el Pascal en Acapulco, la diferencia promedio era de 2,9 milímetros. Y en Ciudad de México la diferencia es de 4,3 milímetros. ¿Sí? Estas son diferencias significativas entre los dos tonómetros. Entonces, si pensamos que el tonómetro de Pascal es equivalente a la manometría, nos podemos dar una idea como si nos vamos a ciudades cada vez más elevadas, el tonómetro de Goldman o uno de planación como el Perkins nos puede estar marcando presiones cada vez más bajas, sin que realmente estén bajas. Y estos eran pacientes sin glaucoma, todos son pacientes normales. La diferencia entre Acapulco y México con el tonómetro de aplanación era de 1,6 milímetros en promedio. El rango era todavía mayor, el rango podían ser hasta 4 o 5 milímetros de mercurio. Pero en el Pascal la diferencia fue de 0,1. La única diferencia no significativa fue entre tomar la presión con Pascal en Acapulco y tomárselo a las mismas personas en Ciudad de México. Entonces ya eso es como algo interesante. Como encontramos esta diferencia, dijimos, bueno, ¿cómo se puede ver esto mejor? Para hacer estas comparaciones usamos esto que se llama una gráfica de Bland-Allman. La gráfica de Bland-Allman pone la diferencia entre los dos equipos. Esto sirve también para medir, por ejemplo, grosor de fibras nerviosas con un equipo y otro, o cualquier otro parámetro que se nos ocurra. En este caso, lo que nos interesa es la presión. Y en la gráfica, en la X, vamos a ver cuánto había de diferencia entre los dos tonómetros a nivel del mar versus la diferencia entre los dos tonómetros, el promedio entre la diferencia de los dos. Es decir, si un aparato me marca 15 y el otro me marca 18, el promedio es 16,5. Eso quedaría aquí, en la X. Y si la diferencia es de 3 milímetros, eso quedaría aquí, en la Y. Entonces me daría un puntito aquí. Dicho de otra manera, como no sabemos cuál de los dos equipos nos está diciendo la verdad, sacamos el promedio para ponerlo abajo y la diferencia para ponerlo en la Y. Y eso nos da una idea de qué dispersión de datos tenemos. Entonces, ¿esto qué significa? Que si todos los dos tonómetros marcaran la misma presión en los mismos pacientes, todo estaría alrededor, la diferencia estaría alrededor de cero. Habría una línea aquí del promedio y realmente está en 2,9.
A nivel del mar, la diferencia son 3 milímetros de mercurio. Y el rango iba desde un paciente a nivel del mar que tuvo la presión más alta con Goldman que con Pascal, que está acá, versus un paciente que tuvo 7 milímetros de diferencia entre los dos tonómetros a nivel del mar. No sé si esto se entiende, pero por favor háganme todas las preguntas. No sé si ustedes lo hagan durante la conferencia o lo hacemos al final. Sí, de repente podemos hacer la doctora al final, sí, o de repente si hay alguien que quisiera preguntar no habría problema. Sí, Perfecto, nada más me avisen, yo no tengo problema, tampoco tengo prisa. Pero ok, bueno, dale. esta gráfica de Galois-Allman, cuando la hacemos comparando los mismos dos tonómetros en Ciudad de México, la diferencia aumentó a 4,3 milímetros en promedio. Y fíjense cómo el rango también cambió. Ya no hubo ningún paciente donde el Goldman marcara una presión más alta que el Pascal. El que tuvo menos diferencia tuvo 1,6 milímetros de mercurio de diferencia entre un equipo y otro. Y el que tuvo más diferencia siguió siendo de 7 milímetros de mercurio. Entonces, esto nos está diciendo cómo se comportaba. Cada uno de estos círculos es un paciente. Y luego, si comparamos el tonómetro de Perkins a nivel del mar y el tonómetro de Perkins a nivel de Ciudad de México en los mismos pacientes, fíjense cómo, de todos modos, la diferencia existe de 1,6 milímetros y hubo pacientes que tuvieron la presión más alta en Ciudad de México hay uno, que es el raro, y todos los demás tuvieron la presión más alta, arriba de cero, en Acapulco comparado con Ciudad de México. Y claro, obviamente esto nos está dando datos de la vida real, porque si yo excluyo a este paciente, el promedio de la diferencia entre las dos ciudades se va a hacer mucho más alto. Pero les estoy mostrando tal cual como pasó. ¿Qué puede explicar esto? A lo mejor este paciente en particular sí tenía la presión más alta en Ciudad de México, por alguna razón usó esteroide, estaba pujando, en fin, todas las razones que sabemos que pueden subir la presión. Pero curiosamente, cuando hicimos la misma gráfica con el Pascal, el promedio estaba cerca de cero. Algunos pacientes tenían la presión más alta en Acapulco, son los de arriba, y otros tenían la presión más alta en Ciudad de México. La presión real o la presión con Pascal, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que llegamos a conclusión fue que la repetibilidad de las mediciones del mismo observador con el termómetro de Perkins no son clínicamente aceptables a diferentes alturas sobre el nivel del mar y parecía que el Pascal era más consistente para medir una presión similar en diferentes alturas de las mismas personas. Entonces, bueno, como esto, una de las críticas que nos hicieron en la publicación fue, bueno, ¿cómo hicieron esto con Perkins? ¿Por qué no lo hacen con un Goldman? Yo dije, bueno, a la próxima podríamos hacerlo con Goldman. Como la diferencia es clínicamente significativa, significa que podríamos no necesariamente estar usando el tonómetro de aplanación en diferentes lugares. Y por supuesto, esto podía implicar problemas al momento de diseñar, por ejemplo, un estudio multicéntrico. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un segundo estudio. El segundo estudio fue de cambios agudos de la presión atmosférica. Para este momento, yo estaba en la ciudad de Querétaro con mis residentes de Querétaro y lo que hicimos fue conseguirnos prestada una cámara hiperbárica. Bueno, realmente nos prestaron la cámara hiperbárica y fuimos hasta allá. Metimos una lámpara de hendidura dentro de la cámara hiperbárica, aquí la ven, y probamos a ir aumentando la presión atmosférica dentro de la cámara hiperbárica y ver cómo se comportaba la diferencia entre los dos tonómetros. Y fue muy interesante para ver si podíamos replicar el mismo resultado después de un mes de adaptación, pero aquí de manera aguda. Íbamos aumentando la presión atmosférica hasta 1,25 atmósferas de Querétaro, porque en la máquina se maneja presiones relativas. Entonces, con la puerta abierta, estábamos a una atmósfera de Querétaro, que estamos a 1,816 metros sobre el nivel del mar. También es una ciudad alta. Y a medida que se iba aumentando la presión dentro de la cámara, podíamos llegar a simular estar a nivel del mar. Y eh, hicimos lo mismo, las tonometrías, las gráficas de Bland-Allman. Los primeros cuatro sujetos que probamos fueron el director del hospital, la profesora de segmento anterior y ecografía y dos de los residentes de tercer año. Fueron mis primeros tres sujetos. ¿Y para qué hicimos eso? Para poder saber con ellos cuatro cuál era la variabilidad de las mediciones y el tiempo que se requería como para estabilizar la presión intraocular. Entonces, ya que nos dimos cuenta que en 5 minutos todo se había estabilizado y ya no había variabilidad, dijimos, ok, vamos a esperar 5 minutos entre un cambio de presión atmosférica y otro para poder hacer las mediciones. Y
Ya con los pacientes, con el grupo completo, que eran trabajadores del hospital, residentes y otros médicos del hospital, en total 44 ojos, encontramos como la presión, la diferencia, fíjense que es un poquito menor que la encontramos en Ciudad de México, era de 4 milímetros de mercurio entre los dos tonómetros en personas sin glaucoma, y la diferencia cuando estábamos simulando presión a nivel del mar se hacía más pequeña, de 2,5. Es decir, de nuevo encontramos que al aumentar la presión atmosférica, la presión intraocular con Goldman y Pascal es más parecida. En cambio, al bajar la presión atmosférica, bueno, en este caso, al tener la puerta abierta en Querétaro, las diferencias entre los dos tonómetros eran mayores. Aquí está el Bland-Allman, si ustedes se fijan, la diferencia entre los dos tonómetros con la puerta abierta era de 4,1, con una cierta dispersión de datos, de nuevo, como en el caso anterior. Y a medida que íbamos aumentando la presión atmosférica, al principio subió la presión y luego la diferencia se hizo más pequeña. Se hizo solo de 2,6 milímetros de mercurio en promedio. Entonces, nuestra conclusión de esa publicación fue que la variabilidad de las mediciones de presión intraocular usando Goldman fue mayor que usando Pascal. Que esa diferencia está influenciada por la presión atmosférica y que esto puede tener relevancia clínica cuando los pacientes cambian entre clínicas a diferentes altitudes. Además, si uno diseña un estudio multicéntrico donde de repente tenga pacientes a nivel del mar, por ejemplo en Lima, pacientes en Cusco, pacientes en diferentes ciudades, en Bogotá, por ejemplo, en Denver, si estamos trabajando con los gringos, podemos encontrar presiones más bajas en las ciudades elevadas con el termómetro de Goldman. ¿Y qué implica esto? Pues que básicamente, si tenemos, por ejemplo, cirugías, vamos a encontrar presiones más bajas en los pacientes que se operaron en ciudades más altas. Y bueno, para terminar de ver si esto podía de pronto demostrarse de otra manera, hicimos un metaanálisis ecológico. Al momento de empezar el metaanálisis realmente no sabía que se llamaba ecológico porque no había visto una publicación similar. Pero lo que hicimos básicamente fue encontrar todas las publicaciones que se habían hecho comparando los dos tonómetros y buscar el lugar donde se había hecho el estudio en Google Maps. Y según eso, encontrábamos la altura sobre el nivel del mar de cada centro oftalmológico donde se habían hecho los estudios. Esto significa que revisamos 270 estudios, incluimos varios, y pudimos comparar o hacer estos estudios en pacientes reportados como normales, pacientes con glaucoma, pacientes con queratocono, pacientes con trasplantes de diferente tipo y pacientes operados de LASIK y PRK. En total fueron 24.200 ojos de 20.000 pacientes de 157 estudios que pudimos incluir en el metaanálisis. Y si ustedes se fijan, entre los pacientes sanos hubo 105 grupos, o sea, la mitad de los pacientes eran sanos, otro gran número de pacientes eran pacientes con glaucoma, otro número menor de pacientes con queratocono, trasplantes y refractivos. Y esto es lo que estaba pasando con el grupo completo. Si ustedes se fijan, a medida que la presión atmosférica está más alta, que es donde se hicieron la mayor parte de los estudios, la diferencia reportada entre Pascal y Goldman se hacía más baja. Incluso había unos cuantos donde las diferencias eran a favor de que el Pascal marcaba menos presión intraocular que el Goldman. Pero en los centros donde iba aumentando la altitud y bajando la presión atmosférica, las diferencias se iban haciendo cada vez mayores. Como hay más publicaciones en centros a nivel del mar, teníamos que hacer algo que se llama un promedio ponderado. O sea, teníamos que ponderar o darle más peso a los sitios superiores para que fueran comparables. Y esta ponderación la hicimos basada en el número de pacientes y de ojos reportados de cada estudio. Y esta gráfica resume básicamente lo que encontramos. Si ustedes se fijan en esta gráfica, que es un poquito compleja, tenemos la altura sobre el nivel del mar en kilómetros, que en lo que está reportado en estos estudios va de 0 a 3 kilómetros sobre el nivel del mar. Y el grosor corneal. Las córneas delgadas van hacia la izquierda, las córneas gruesas van hacia acá. Entonces, en las córneas gruesas, la diferencia es cada vez menor. Pero si estamos a una altura mayor sobre el nivel del mar, las córneas gruesas también muestran una diferencia con el Goldman, solo que el cambio en estos pacientes que tienen córneas gruesas es menor. Es decir, la presión que se mide con Goldman y la presión que se mide con Pascal es muy similar si la córnea es gruesa. Pero cuando las córneas son delgadas, sobre todo debajo de 500 micras, las diferencias mínimas
a nivel del mar son de 5 milímetros de mercurio y van aumentando en pacientes sanos. Y pueden ser de 7 en promedio. Es decir, aproximadamente unos 2 milímetros de mercurio, lo que se ha reportado en otros estudios. Pacientes con glaucoma, la inclinación es mayor, es decir, que las diferencias entre Goldman y Pascal son cada vez mayores. Y otra cosa que descubrimos al hacer este análisis es que las córneas de los pacientes con glaucoma tienden a adelgazarse con la edad, es decir, a mayor edad, más delgada la córnea en pacientes con glaucoma, a diferencia de los pacientes normales, que la córnea va aumentando de grosor con la edad. Y estamos pensando que una posibilidad es que esto sea a consecuencia de que hoy en día tratamos a los pacientes con glaucoma con prostaglandinas. Y no hay manera de saber si fue efecto de las prostaglandinas, porque primero no es una variable reportada en los pacientes con glaucoma específicamente de cada cuál prostaglandina se usó. Y segundo, no era como un objetivo principal, esto fue un hallazgo incidental del metaanálisis. En los pacientes con queratocono, fíjense cómo este cambio es muy marcado. Si mientras más avanzado esté el queratocono, más diferencia hay entre los dos tonómetros. Lo mismo pasa con los trasplantes corneales, pero fíjense que aquí como que se va un pedazo de la gráfica por debajo de cero. Y en los pacientes con cirugía refractiva nos dimos cuenta que había algo importante, que a diferencia de los otros pacientes, había que tener en cuenta la edad, porque probablemente la biomecánica corneal cambia por la edad, pero el grosor corneal ya nos está diciendo una historia diferente. En ellos, el grosor corneal depende de qué tanta ablación hicieron con el láser antes, antes de la cirugía, de manera tal que no depende el grosor corneal de la edad, como en los pacientes normales y con glaucoma, sino que depende de qué tanta ablación se hizo, cosa que tampoco tenemos en el análisis. Pero en estas mismas gráficas, ustedes están viendo aquí cómo la inclinación del plano cambia cuando se hace un aumento de edad en los pacientes que están a nivel del mar versus cuando están a 3 kilómetros de altura. Esto es una simulación porque realmente estos no son datos reales. Pero lo interesante es que esa regresión lineal nos permite derivar fórmulas de corrección para cada tipo de paciente según la altura de nuestros consultorios, teniendo en cuenta la altura que normalmente uno la puede ver en el celular, por lo menos en el mío se ve fácilmente cuando pongo la brújula. También el grosor de córnea en micras, la edad del paciente en años y la altura en kilómetros. Y el resultado que nos da la diferencia se lo podemos sumar a la presión Goldman para tener un estimado de cuál sería como una presión corregida un poco más exacta que la que usamos de manera clásica. Aquí están las gráficas de las fórmulas de corrección para pacientes sanos con glaucoma, queratocono, trasplantes y refractiva, que a quien le interese tenerlas se las puedo compartir, si no pueden tomar una captura de pantalla ahorita, al final les doy mi correo. Y aquí voy a hacer una simulación de lo que ocurre en un paciente que tiene glaucoma, 45 años, y que le encuentra una presión de Goldman de 19 milímetros de mercurio con una córnea de 500 micras. Estoy simulando que el paciente se vaya a Cusco, que está a 3.4 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, y en Cusco la corrección es de 4.76 milímetros en promedio para una córnea de 500 micras, así que su presión real sería de 24 milímetros de mercurio. Y el mismo paciente, si hacemos la corrección, sería de 22 milímetros de mercurio en Lima, que está casi al nivel del mar. Esta corrección de Lima se parece mal a las fórmulas clásicas que nos dicen que hay que agregar 1 milímetro de mercurio por cada, o restar por cada 15 milímetros de mercurio que tenga grosor, por cada 15 de micras que tenga de grosor diferente a 545 micras el paciente en cuanto a su grosor corneal. Entonces, si el paciente tiene 500 micras, tendríamos que, en este caso, sumarle 3 milímetros de mercurio usando las tablitas que usamos clásicamente y fíjense cómo coincide con este valor de 2.94 milímetros. En cambio, esa misma tabla no nos sirve en Cusco. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es más baja y por lo tanto el Goldman va a tener un error mayor. ¿Por qué pasa esto? Lo más probable es que la explicación sea física. La córnea tiene más resistencia a la deformación cuando la presión está elevada, es decir, se deja aplanar menos. También cuando la presión atmosférica está elevada, cuando la presión de los párpados está elevada, cuando la córnea endurece y cuando el módulus de Young está elevado porque es una córnea más elástica y menos viscosa. Como los tonómetros tradicionales estiman la presión intraocular deformando la córnea, significa que cada vez que el tonómetro de Goldman entra en contacto con la córnea, mientras más lo aplanes, significa que la presión intraocular está más baja. Y mientras más duro esté el ojo, menos se deja aplanar la córnea y por eso nosotros empezamos a tener que subir nuestro tonómetro de Goldman para poder saber qué presión tiene y va a salir cada vez más alto.
Pero como a mayor altura hay menor presión atmosférica y por lo tanto mayor deformación de la córnea, pues el tonómetro va a marcar presiones más bajas que las reales. ¿Qué implica esto? Que un mismo paciente puede recibir diferentes diagnósticos basados en la presión intraocular en diferentes ciudades, que incluso puede recibir diferentes tratamientos y recomendaciones según la persona a quien vaya a ver en donde esté. También implica que cuando uno define éxito quirúrgico por presión intraocular, podemos obtener aparentes mejores resultados en ciudades de mayor altitud como Cusco, Denver, Bogotá, Ciudad de México, y que en los estudios multicéntricos podrían tener errores sistemáticos cuando se incluyen centros de ciudades de diferentes alturas. Estas diferencias entre los dos tonómetros son mayores a mayor altura sobre el nivel del mar y por lo tanto existe también el riesgo de tener una subestimación sistemática de la presión intraocular cuando los usamos, el tonómetro de Goldman, en ciudades que son de mayor altura sobre el nivel del mar. Y esto es más marcado en pacientes con glaucoma, que son en los que realmente nos importa si la presión está controlada o no. Es decir, si el paciente no tiene glaucoma, aunque el tonómetro se equivoque, probablemente no sea muy grave, excepto en estimar el riesgo de que desarrolle glaucoma más adelante. En un estudio como por ejemplo el de hipertensión ocular, el HTS, esto pudo haber sido algo importante y sería interesante tener como acceso a esa base de datos y de pronto aplicar esta fórmula de corrección, porque lo hicieron con las fórmulas tradicionales y no sirvió para mejorar el valor predictivo de el OHTS para diferenciar pacientes con y sin glaucoma a 5 años. Entonces, sería interesante que los estudios multicéntricos tuvieran en cuenta la altura sobre el nivel del mar de cada centro o alternativamente se usaran termómetros de Pascal rutinariamente para poder definir mejor estas respuestas al tratamiento o a las cirugías. Y bueno, esto es lo que tenía para comentarles. Estoy abierto a preguntas. Es tal vez un tema un poco complejo con el que no estamos familiarizados, pero sí me gustaría tratar de ayudarles a resolver las dudas que queden de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alice. Excelente su charla, muy ilustrativa, sí, pues y bueno, realmente es algo que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? La toma de la presión en la altura, en diferentes ciudades, ya sea, por ejemplo, acá como Cusco, otras zonas de altura que tenemos acá en Perú, ¿no? Tenemos varias ciudades importantes ubicadas en altura. Y bueno, sí, no hemos, bueno, al menos no hemos estado teniendo estos estudios, pero sí, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que hay una diferencia. Muchas veces recibimos aquí, nosotros estamos en Lima, a nivel del mar más bajo, recibimos pacientes que nos llegan de Cusco, a veces el mismo día o el día anterior, y sí notamos a veces una diferencia que hay en la presión, ¿no? Entonces ellos nos comentan, doctor, nos tomamos la presión tanto, o acá en Lima me llama la atención que es un poquito más, etcétera, ¿no? Sí lo hemos notado. Doctor, también le escuché también en su charla algo bastante interesante, la influencia de los párpados. El párpado podría tener alguna influencia. Y si, por ejemplo, bueno, imagino muchos que tomamos la presión con el Goldman también, a veces nos hemos dado cuenta que tomando la presión con el aplanático nos marca un poquito más de presión o más presión cuando hay unos párpados un poquito más tensos y cuando lo hemos tomado con el ICAR, por ejemplo, en este caso, que para nosotros también es bastante práctico, es menos la presión. O sea, sí diera la impresión que hubiera una influencia en los párpados. Ahí no sé su experiencia, doctor, en esta parte que nos ha comentado. Bueno, no tengo un estudio comparando los dos, o sea, el Iker contra el Pascal o el Iker contra el Goldman que yo haya hecho comparando la altura. Pero el Iker es uno de mis tonómetros fantásticos. O sea, me parece un aparato súper útil para los niños, para los pacientes en silla de ruedas, en fin. Y lo que yo he observado, sin haberlo medido, es que el Iker tiende a ser más exacto en comparación con el Pascal que el Goldman. Es decir, tiende a subestimar menos la presión intraocular. Pero de repente hay individuos, que es el problema real de seguir usando tonómetros dependientes de la biomecánica corneal, individuos en los cuales el Iker va a marcar una presión más alta que el Pascal. Ahorita tengo dos hermanitos, ambos bueno, uno con glaucoma juvenil y el otro con sospecha de glaucoma juvenil, donde les, cuando estaban más chiquitos, le pedí a los papás que hicieran una curva de presión, como sugiere San Pablo, para determinar si ese OCT raro del nervio óptico más el aspecto clínico raro del nervio óptico
podía estar causado por unas fluctuaciones de la presión intraocular porque en el consultorio no estaba alta la presión. Y resulta que la curva de presión sale alta y la presión con Iker sale alta. Tenían presiones hasta de 27 con el Iker. Yo dije, no, pues claro que esto es un glaucoma juvenil, empiezo tratamiento a los 2 niños y a medida que iban pasando los años, llegó un momento en el cual se dejaron tomar la presión con Pascal. Y resulta que en ellos dos, los dos hermanitos, por algo genético, la presión con Pascal estaba más baja que la presión con Iker. Les quité el tratamiento y siguió manteniéndose lo mismo, porque por un momento pensé que podía ser efecto de la prostaglandina y resulta que tampoco. Entonces, aunque estoy de acuerdo en que el Iker nos da una información muy fidedigna, incluso más parecida al Pascal, lo que no podemos predecir es exactamente cuál sería la presión que nos marcaría un manómetro o un Pascal, si pudiéramos hacerlo de manera rutinaria. Ahora, hay un equipo que es muy caro, pero que puede llegar a tener un nivel de precisión, por lo menos a nivel del mar similar al Pascal, que es el Corbis ST. El Corbis ST, que es un neumotonómetro acoplado a un OCT de segmento anterior, eh, pues nos está dando una presión intraocular corregida, que es muy parecida, en mi opinión, a la que da el Pascal, sin que haya nadie hecho todavía una comparación directa entre los dos equipos. Pero por las características y la manera como la calcula, yo creo que podría ser un equipo que cuando está disponible nos puede orientar mejor en ese paciente con glaucoma que aparentemente está progresando a pesar de que la presión intraocular esté controlada. Otro detalle, doctor, que también, bueno, en experiencia me di cuenta y justo con el Pascal, en un momento, un tiempo lo manejé, eh, que sí noté, doctor, no sé, en su experiencia también, ya no independiente de la altura, era a veces cuando la presión ocular estaba un poquito ya más elevada, vamos a decir, presiones de 40, 50 con el Goldman, y, y, y curiosamente, de repente con el Pascal salían cifras bastante menores, sobre todo cuando las presiones eran elevadas. Luego no era, se mantenían muy similares las presiones cuando las presiones no eran tan elevadas, ¿no? Y me puse a investigar por ver qué pasaba, por ejemplo, de repente podía el tema del edema corneal que ya empieza a ver en la presión mayor, podría tener alguna influencia en el Pascal, ¿no? ¿O ha tenido alguna experiencia con impresiones altas? De repente impresiones que van más allá de 40, 50. Pues, doctor, justamente mi experiencia con el edema corneal, independiente si la presión está alta o baja, es que el Pascal me da una presión muy fidedigna. De hecho, si ustedes se fijan, el tambor del Goldman no pasa de 70. O sea, no podemos medir presiones mayores. Y por ahí alguna vez le tomé una presión al Pascal con un paciente con un glaucoma neovascular bilateral que la presión de un ojo estaba en 130 y el otro estaba en 140. Cosa que no me hubiera podido dar cuenta sin el Pascal. O sea, sabía que iba a estar alta, pero el Goldman no pasaba de 70. Ahora, el edema corneal hace que la córnea normalmente esté blanda, es decir, que se deja aplanar más. Y eso significa que cuando hay edema corneal, el Goldman tiende a subestimar más la presión intraocular que cuando la córnea está normal. Y esto es importante, por ejemplo, en los niños con glaucoma congénito, porque algunos tienen la córnea de grosor normal, pero otros la tienen gruesa. Las que la tienen gruesa a veces es porque la DSM no funciona bien, está rota, las células endoteliales están irregulares, y eso puede hacer que tengamos zonas más gruesas y zonas más delgadas, y que la biomecánica corneal también sea irregular. Entonces, mi experiencia es más bien al contrario. Yo tiendo a creerle al Pascal porque me he dado cuenta que normalmente me marca una presión consistente, ¿sí? Independiente si el paciente tiene un trasplante de córnea o una cirugía refractiva. Incluso ayer le tomamos la presión a una paciente con Rings por queratocono, y lo que tuvimos que hacer fue pedirle que mirara hacia arriba para que el sensor hiciera contacto con la parte inferior de la córnea y se acoplara a la curvatura inferior, cosa que tampoco afecta la medición. O sea, no importa si lo tomamos en córnea periférica, que es más gruesa, que la córnea central, el Pascal nos va a marcar la misma presión en los mismos pacientes. Y si ustedes se fijan con el Iker, eso no pasa. Si ustedes toman la presión en el centro de la córnea con el Iker, normalmente la presión sale más baja que si la toman en la periferia. Ok, perfecto, doctor. Gracias. De repente por ahí alguna pregunta del auditorio Sí. también.
Hola, buenas noches, doctor Alvis. ¿Cómo está? Bien, doctor Borges. Le habla Rafael Borges, soy presidente del capítulo de Glaucoma. Y a nombre del capítulo quiero felicitarlo, primero que nada, por su charla. Creo que alguna vez hemos tenido, hemos compartido algunas charlas, creo, en El Salvador, si mal no recuerdo alguna vez, En El ¿no? Salvador y también en Lima. También, Sí, también, claro que sí. en el Panamericano de Lima también. Sí, Así doctor. es. Y muchas gracias por la Bueno, invitación, la verdad. no, al Me contrario, a siento muy usted. honrado y es un gusto para mí estar con ustedes esta noche. Doctor, quería hacerle dos preguntas muy interesantes de su charla porque el tema del estudio de glaucoma en altura es muchas veces no se hace. Acá tenemos muchos pacientes de altura y carecemos de esta información valiosa para poder tomar en cuenta estos detalles cuando el paciente regresa a su lugar de origen, ¿no? Sí, Quería preguntarle si en sus estudios había validado de alguna forma los cambios de presión en pacientes que migran de un lugar a otro. Se han tomado esa variable, ¿no? Porque muchas veces el paciente que ya vive en altura está adaptado a esa realidad, el que vive en la costa, pues también. Entonces, quería saber si había notado o había planteado ese estudio. Y la otra pregunta era, eh, en cuanto a los tonómetros, ¿no? Nosotros consideramos el tonómetro de Goldman como el gold estándar y no sé, quizás con los avances de la tecnología ya quizás podríamos pensar en otras posibilidades. ¿Usted qué piensa? voy a empezar por por esa segunda parte, porque justamente el gol estándar no está muy diseñado, muy bien diseñado, porque Goldman usó de gol estándar la manometría en ojos de cadáver para calibrar su tonómetro. Ujú. Entonces, si el mismo Goldman usó el manómetro para comparar su tonómetro con esto, pues yo creo que deberíamos hacerle caso y asumir que él sabía que iba a tener ciertos errores, tal vez no tantos como los que realmente tiene el tonómetro, y que por eso llamarlo gol estándar a mí no me gusta, pero sí lo llamo el gol estándar clínico. ¿Por qué? Porque todos los estudios multicéntricos en los que basamos nuestras decisiones para saber si un paciente estamos tratándolo lo suficiente o no, están hechos con Goldman. Entonces, creo que sí es el gol estándar clínico, pero no es el gol estándar para medir la presión, o no debería serlo, porque no mide la presión, mide la tensión de la córnea. Y como estamos dándonos cuenta, no es lo mismo. Entonces, eso por un lado. Ahora, por el otro lado, este, el detalle con la altura y los cambios a largo plazo. El primer estudio lo hicimos después de un mes de adaptación en personas normales y no estábamos buscando otra cosa excepto ver si, primero, la córnea cambiaba de grosor y segundo, si los tonómetros marcaban la misma presión o no. Entonces no estaba diseñado ni en pacientes que realmente tenían glaucoma, ni de manera tal que uno dijera, bueno, ¿qué pasó con la oxigenación? ¿Le subió la presión arterial? ¿Le bajó la presión arterial? No, ni idea. Eso no lo tenemos. Pero como nosotros trabajamos en ciudades altas, les puedo decir que pensando en glaucoma, no en tonometría, pero pensando en glaucoma, tenemos que tener otros factores en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo tener la presión intraocular elevada en un paciente que sea hipotenso arterial o que esté hipoperfundido a nivel del ojo o el nervio óptico, o que tenga una hipoxia de cualquier causa sistémica, por ejemplo, un EPOC, por ejemplo, un paciente con apnea del sueño, o por ejemplo, un paciente que tenga hipoxemia paroxística nocturna. La hipoxemia paroxística nocturna es algo que es difícil de diagnosticar porque, a diferencia de la apnea del sueño, que el paciente ronca y se ahoga y como que todo el mundo le dice, oye, por favor, ve a hacerte algo porque no me dejas dormir a mí, pero el del problema es realmente el paciente de la apnea. Pues es relativamente fácil decir, se justifica pedir un estudio del sueño, vaya a hacérselo, si tiene el dinero se lo hace, se puede tratar, comprarse el CPAP o lo que requiera. Y con eso mejorar la calidad del tratamiento del glaucoma, porque realmente el CPAP ayuda a detener el glaucoma. Algo que nosotros tenemos en total, de todos los miles de pacientes que tratamos, tal vez unos 200 tienen, no menos, como 110 tal vez, tienen tratamiento o han tenido tratamiento con CPAP. Pacientes que tienen seguro de gastos médicos mayores, que tienen dinero, que sí se preocupan por sí mismos. Pero le he pedido el estudio a tal vez unos 12.000 pacientes, de los cuales he tenido resultado en por ahí 300. Casi nadie lo puede pagar, es un estudio costoso. Aquí en México está alrededor de los $1.000, tal vez un poco más. Entonces, es difícil tener acceso a él.
Y la hipoxemia causa dolor de cabeza en la mañana igual que la apnea del sueño. Hace que el glaucoma empeore igual que la apnea del sueño. Hace que el paciente se vuelva hipertenso igual que la apnea del sueño. Produce pérdida de la memoria igual que la apnea del sueño. Y produce nicturias. El paciente se para al baño con relativa frecuencia igual que la apnea del sueño. Pero no hay ronquidos. El paciente no deja de respirar. Y la única manera de saber si está haciendo hipoxemia es poniéndolo en el oxímetro. Entonces, el reporte de polisomnografía muchas veces nos dice que el paciente no tenía apnea, sino que tenía una hipoxemia. Y lo bueno de la hipoxemia es que se puede tratar con oxígeno, puntas nasales o algo muy sencillo, sin tener que comprar un equipo costoso. Es más fácil de tratar, pero más difícil de diagnosticar, porque los síntomas son muy vagos. Los síntomas se pueden atribuir a otras cosas, pero tiene exactamente el mismo efecto sobre la progresión del glaucoma. Y el oxígeno suplementario nocturno tiene exactamente el mismo beneficio que tiene el CPAP. Incluso puede ser un poco mejor, porque en algunos pacientes con CPAP, la máscara oronasal puede subir la presión intraocular por lo menos de manera transitoria. Si usan máscara nasal, eso normalmente no pasa, pero con la oronasal puede llegar a pasar. Doctor, y por ejemplo, algunos pacientes también preguntan sobre cambios de presión. Un paciente que se dedica al buceo, por ejemplo, ¿usted cree que tenga alguna influencia en su glaucoma? Sí, definitivamente es un tema muy importante. Bueno, básicamente, si uno es buzo de apnea, usa una máscara que tiene cambios de presión porque no la infla. O sea, si uno baja con gobles, usualmente puede tener problemas al bajar, porque se produce un efecto de succión sobre el ojo a medida que bajamos, al aumentar la presión de alrededor y no cambiar la presión de los gobles, se produce un efecto de succión que a la larga termina cambiando la diferencia de presión entre la presión intraocular y la presión del líquido cefalorraquídeo y por supuesto puede causar una isquemia. Pero en el buzo de tanque, en el buzo que hace scuba diving, normalmente el buzo va compensando la presión del agua con la presión que le sopla a la máscara por la nariz y de esa manera mantiene igualada la presión de la máscara con la presión del agua. Y eso evita que sea tan riesgoso, eh, digamos, el hecho de bucear comparado con bajar sin una máscara que se pueda inflar. Entonces, ¿en qué sentido nos puede aumentar el riesgo de que el glaucoma progrese? En un paciente que tiene, por ejemplo, un glaucoma avanzado, estamos con las últimas células ganglionares funcionando, y en los cuales, si el paciente es descuidado al momento de estar buceando con sus tanques y su máscara, podemos tener un evento agudo, como una oclusión de la vena central de la retina o incluso una hemorragia en astilla, ¿no?, asociada a esos cambios bruscos de presión intraocular por manejar de manera inadecuada este, la respiración y la presión que se debe mantener en la máscara. Cuando me refiero a la respiración, si uno es buzo, uno quiere bucear durante el mayor tiempo posible. Y hay dos maneras de hacerlo. O uno respira lento y pausado todo el tiempo, o uno deja de respirar por ratos. Y si uno hace valsalva durante el buceo, va a tener problemas con la oxigenación del nervio óptico y posiblemente aumente el daño por glaucoma por hacer mal uso de los tanques de buceo. Gracias, doctor. No sé si habrá alguna pregunta del público, también pueden escribir en el chat. Carlitos. Doctor, sí, de repente un poquito, si nos volviera digamos, a repetir este tema de la presión, de la diferencia entre lo que es de su trabajo, el Goldman y Pascal. O sea, le entendí que en altura, cuando tenemos la córnea gruesa, la tonometría entre Pascal y Goldman podrían ser algo similares, ¿no? En altura, me corrige, doctor, si por ahí No, está correcto. y- En promedio, la diferencia es menor en córneas gruesas. En ajá. promedio. Es simplemente que no sabemos en el individuo particular si eso está pasando, porque si el paciente tiene una córnea demasiado viscosa, porque el módulo de Young sea bajo, como por ejemplo un paciente que tiene edema corneal por cirugía de catarata. Usted Ujú. tiene un paciente que tiene una córnea de 600 micras y otra córnea de 500 micras después de una faco sin complicaciones, y el ojo de 600 micras va a marcar presiones más bajas siempre. ¿Por qué? Porque tiene un edema corneal parcial, relativo y leve,
que a lo mejor no es importante desde el punto de vista clínico para su calidad de agudeza visual, pero que sí está afectando la tonometría, porque es una córnea enferma. En cambio, un paciente que tiene la córnea 650 micras de nacimiento y lleva así toda la vida, probablemente la presión que medíamos con el Pascal y el Goldman sea prácticamente la misma. Para redondear un poquito ahí la idea, con córneas gruesas teníamos Goldman con Pascal algo estarían similares. Más Pero parecidos. muy delgada sí difieren. Hay Sí. diferencias. Mientras más Aquí, delgada la córnea, mayor el error del Goldman o la diferencia entre los dos tonómetros. Pero claro, a mí me conviene decir que tomo de base la presión que me marca el Pascal porque se parece a la manometría, o es lo más parecido a la manometría que tengo. Entonces yo puedo, y además los tonómetros de Pascal son de un solo fabricante. Hay una publicación muy interesante de hace unos años, donde comparan el Goldman de Kowa, de la fábrica Kowa, que es japonesa, contra el de Hagstrike en pacientes pues, con glaucoma y normales y de todo. Y resulta que la diferencia promedio entre los dos tonómetros era de 1,8 milímetros de mercurio. Y son igualitos, excepto que uno es una marca y otro es otra. Entonces, si uno tiene no sé, imagínense cuántas marcas de Goldman hay en este momento. ¿Sí? ya. O sea, hay montones. Podemos estar teniendo un error adicional por el simple hecho de que estamos usando tonómetros que no son Hackstrike o que no son de la misma marca todos. En cambio, el Pascal lo fabrica una sola fábrica. Todos están calibrados exactamente igual. El sensor es exactamente el mismo. Entonces, eso nos da como cierta consistencia para poderlo usar o para que sea más comparable, no importa dónde se use. Ok. Doctor, y tal vez me pareció súper importante una diapositiva que nos presentó un ejemplo práctico, la presión en Cusco Así. y en Lima, por decir, ¿no? ¿No? La voy a volver a poner Y por si volver acaso. sí, sí la vi bien interesante sobre las diferencias o los puntos más o menos que podríamos tener ahí, ¿no? Aquí, por ejemplo, claro, en este, paciente de 45 años, presión 19, córnea 500 y una altitud que busco de 3,4, ¿no? De 5,300 metros. Sí, Ahí veo que hay vamos a hacer una suma. En Cusco habría que hacer una suma de los puntos que nos muestra aquí, ¿no? De un poco más de 4 milímetros. sí. Y en Lima de 2,94, ¿no? Esa, esa relación, otro me parece súper importante, ¿no? Debiéramos tenerla en cuenta, porque sí recibimos pacientes, por ejemplo, llega de Cusco, de Cayo, acá tenemos ciudades importantes también en altura, de Arequipa también, que es una altura muy similar a la del Distrito Federal, del DF, que algo de 2.400 puede estar Arequipa, yo creo que el DF está a 2.200, me parece, Sí, algo así. algo así, ¿no? Entonces, ahí, de repente nos las puede explicar un poquito, doctor, en detalle, porque sí me parece bien importante por el ejemplo que nos dio acá. Pues miren, las fórmulas, la verdad es que están hechas como para encontrar la diferencia promedio entre un Goldman y un Pascal. Entonces nos dan un mejor estimado de cuál es la verdadera presión del paciente, pero no nos dicen la verdadera presión del paciente. Es decir, si yo agarro a 100 pacientes y les aplico la fórmula, el promedio que me va a salir va a ser muy confiable, pero no en el individuo. Entonces, por eso es mejor tener el Pascal o algún otro equipo parecido. Pero si yo me pongo a hacer muchos pacientes, el promedio que voy a encontrar va a ser muy parecido. O sea, eso es importante entender. Entonces, la fórmula lo que sirve es para saber cuál es la diferencia entre los dos tonómetros. Fíjense aquí, a nivel del mar, la diferencia era de 3 milímetros de mercurio, que es lo mismo que cuando uno va a agarrar la tablita que dice, tu corre mide 545 micras, entonces la diferencia entre Goldman y la manometría es cero. Si tu cornea mide 530 micras, hay que sumarle 1 milímetro. Si mide 515, le sumas 2. Si mide 500 micras, le sumas 3. Por eso puse el ejemplo de las 500 micras, porque no es un grosor corneal tan raro y equivale a 3 milímetros de mercurio. Entonces, si estamos en Lima, la fórmula normal nos sirve. Nos está diciendo que la diferencia es de 3 milímetros y que la presión corregida de ese paciente realmente no es 19, sino 22. Ah, ok, ya. Ya. Pero en Cusco la fórmula normal no nos sirve y por eso aquí sirve poner la altura sobre el nivel del mar
porque nos dice que la verdadera presión de ese mismo paciente está alrededor de 24. Ujú. Y Oh, esto, pues, a veces nos puede hacer cambiar por completo el tipo de tratamiento que estamos tratando de decidir, ¿no? ah, ok, perfecto, doctor. Excelente, interesante la explicación. Eh, por ahí, si tendríamos alguna pregunta más, eh, Bueno, les voy a poner las fórmulas por si alguien las quiere anotar. También se las puedo mandar por correo electrónico a quienes estén interesados. Em, yo pienso que sería muy interesante poder como tratar de validar estas fórmulas en pacientes en diferentes ciudades, pacientes operados de refractiva, por ejemplo, o donde se sospeche glaucoma. Y es algo que implicaría tener que tener una paquimetría de todos los pacientes, un Pascal y un Goldman, para poder hacer como una comparación adecuada y ver si esto está realmente ayudándonos a predecir la presión verdadera o la presión con Pascal de estos pacientes. Y además tenemos como una epidemia de pacientes operados de LASIK y de PRK, en los cuales el error del Goldman va a ser mayor, tanto por el cambio en el grosor corneal como por el cambio en la curvatura. doctor, y una preguntita más, ya hablando de tonómetros, por ejemplo, recuerdo, tuve la oportunidad de hacer el fellow allá por México también, en el Conde Valenciano, y bueno, nos llegaba pacientes a veces con queratoprótesis. Ah, sí. Siempre nos cruzaba la idea, ahora, ¿cómo le tomo la predicción? Porque ahí vamos a encontrar la pura queratoprótesis, ¿no? El lentecito de la queratoprótesis ahí al frente. Según su experiencia, cuál sería la mejor opción de tomarle, encontrar una presión más cercana? Porque sí, siempre nos daba. La, la, Acá, bueno, en Perú vemos pocos pacientes con queratoprótesis, pero allá en México sí lo veíamos con más incidencia, ¿no? Miren, con la queratoprótesis realmente el tonómetro medio ayuda, es ese transpalpebral que se llama diatón, el cual casi no se consigue, pero como se toma a través del párpado, nos da un estimado un poco más confiable, entre comillas, porque aparte de la biomecánica de la esclera, tenemos que tener en cuenta la biomecánica del párpado de cada paciente. Entonces, no es exacto, pero bueno, podía servir. El Goldman es imposible usarlo. El Iker, si lo ponemos en el borde del receptor, nos puede marcar una presión que no es tampoco real porque, sobre todo como las suturas se dejan de manera permanente, el tejido va a estar a tensión y eso va a hacer que el Iker marque una presión elevada, ¿sí? Lo ideal sería tomar una manometría, pero tampoco el Pascal nos sirve. El Pascal necesita entrar en contacto con la córnea para realmente poder tomar una presión real. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda tomar la presión con los dedos y estimar la presión con los dedos, que llevamos unos cuantos cientos de años haciéndolo, pues la verdad es que puede ser incluso más exacto que el diatón. Sí, no, La yo creo famosa que dígito si, presión. exacto, si estuviéramos muy preocupados, podemos básicamente entrar a cirugía y meter una cánula dentro del ojo y ver qué presión tiene. Claro, sería la forma ya un poquito, digamos, algo más invasivo, pero para saber la presión real, ¿no? Exacto, exactamente. Perfecto, doctor. Muy interesante la charla. Realmente nos ha ilustrado bastante, Doc, y sí, gracias por este aporte, porque veo que ha hecho unas publicaciones bien interesantes en revistas que son de bastante importancia y que realmente suman y nos dan bastante ideas, ¿no? Fiables para ponerlas en práctica aquí en Perú, que tenemos zonas de altura también, zonas a nivel del mar, que realmente nos van a servir bastante, ¿no? Queríamos realmente agradecerle a nombre del capítulo peruano de glaucoma. Tenemos acá al presidente, el doctor Rafael Borges. Eh, Agradecemos la presencia y la ilustración que nos ha dado y esperamos realmente poder tenerlo acá en Perú en algún congreso también para que pueda acompañar y simplemente pues darle las gracias. Algunas palabras del doctor Rafael Borges también.
Lo dejo con Y él. doctor, realmente su charla es súper interesante. Vuelvo a agradecerle por haberse dado el tiempo, la molestia de participar con nosotros y esperamos pues que no sea la última vez porque siempre sus charlas son muy didácticas y muy amenas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, la verdad es que ha sido un placer compartir con ustedes. Lo único que me quedó de duda, creo que no quedó ninguna pregunta en el chat, pero para lo que ustedes necesiten, estoy a sus órdenes. Y si es para ir a Perú, pues siempre, siempre es un placer para mí ir a visitar a los amigos. Muchas gracias, cuídense mucho. Buenas noches. A usted, Muchas doctor. Gracias. Hasta gracias. luego y gracias a todos los que estuvieron presentes. Nos vemos, Rafael. Chao, Nos Roberto. vemos, Carlos. Chao. Saludos, doctor Luis. Hasta luego.